Muy bien. Dentro de las actividades de los festejos del 50º aniversario de la FES Cuautitlán y la multidisciplinaridad que distingue también a esta facultad, así como la interdisciplina, tenemos una fuerte vinculación que no se había aprovechado desde hace muchos años, cuando el doctor Jaime Keller Torres echó a andar la carrera de Diseño y Comunicación Visual en FES Cuautitlán. Pero estamos muy halagados de poder contar con el jefe del departamento de esta carrera que nos ofrecerá una importante conferencia magistral. El doctor Eduardo Oliva Mendoza, presente aquí con nosotros. Les pido por favor un aplauso como bienvenida. Muchísimas gracias. Voy a hacer lectura de una semblanza que nos hizo llegar para que conozcan las actividades que ha desarrollado nuestro querido profesor e investigador de diseño y comunicación visual. El doctor Eduardo Oliva Mendoza ha trabajado en la modalidad presencial y a distancia. Artista visual dedicado a la imagen fotográfica, cursó la maestría y licenciatura en la antigua ENAP, en la Facultad de Artes y Diseño. Profesor en el área de plástica en fotografía, estampas y dibujo a nivel de licenciatura en diferentes universidades de la Ciudad de México. Ha colaborado en el Centro de Posgrado de la Facultad de Artes de Cuenca, Ecuador, impartiendo cursos en la maestría en diseño y dirección de arte. Trabajó para el Centro Fotográfico José Martí en La Habana, Cuba, participando con experiencias y con exposiciones y cursos impartidos dentro del mismo. Actualmente es profesor y jefe del Departamento de Diseño y Comunicación Visual de la FES Cuautitlán. Ha participado en diferentes exposiciones fotográficas y ha realizado publicaciones en diversas revistas, realizando portadas en la revista Asamblea con los trabajos fotográficos y fotoreportajes. ¿Es una bomba? ¿Qué pasó, ingeniero? Ya le inyectaron algo ahí al asiento. No fue exprofeso preparado, ¿eh? No se vio de dónde, doctor, es el asiento. Es un celular. ¿Alguien lo olvidó? Sí, yo creo que por eso está llamando. Sí. Apáguenlo, Memito, por favor. Muy bien, retomo por favor la presentación. Entonces, les decía, actualmente es profesor y jefe del Departamento de Diseño y Comunicación Visual en la FES Cuautitlán. Ha participado en diferentes exposiciones fotográficas y ha realizado publicaciones en diversas revistas, realizando portadas de la revista Asamblea con los trabajos fotográficos y fotoreportajes. Asimismo, se publicó su trabajo en la revista Tierra Adentro. Otras actividades que ha realizado son principalmente en la labor docente en la misma carrera y ha también desarrollado fuertes y muy importantes actividades como jefe de la sección del mismo departamento. Le pedimos por favor que tome la palabra para que nos dirija esta conferencia magistral y nos ilustre por favor. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Primeramente, agradezco al Departamento de Matemáticas por la invitación. Agradezco también al Departamento de Matemáticas por el trabajo que estamos realizando. Nos veremos por allá el día miércoles y jueves en el Departamento de Diseño y Comunicación Visual, en el edificio, haciendo varias actividades de trabajo que van a fortalecer los vínculos que ya empezamos a establecer y cada vez son más fuertes, ¿sí?, con el Departamento de Matemáticas, ¿no? Y bueno, ahora que me invitaron a dar una conferencia sobre matemáticas y fotografía, ¿no?, pensaba un poco en cuáles eran
los vínculos que había entre estos dos departamentos y entre estas dos formas de trabajar, ¿no? Finalmente creo que casi hay una idea de que mucha gente entra a trabajar a las artes, al diseño, a la cuestión visual, a la cuestión artística, porque se quiere alejar de las ciencias, ¿no? Yo creo que es totalmente falso, porque entendemos que para entrar a estas ramas uno no puede dejar de lado, ¿sí? Que uno trabaja con la rama matemática y con las ciencias de manera continua. En la cuestión de las artes, pues uno se puede dar cuenta, ¿no? Que la manera de componer, la manera de estructurar nuestros mensajes tiene que ver, por un lado, con la cuestión estética, ¿no? Y la cuestión estética está muy discutida a partir de las diferentes categorías que existen. No sé si saben que está dividida la cuestión estética en diferentes rasgos, ¿no? Entonces, tenemos no solamente la cuestión de la belleza, que es hacia donde casi todos nos dirigimos, ¿no? Una obra de arte tiene que ser bonita. No, una obra de arte también puede ser repulsiva, y una obra de arte también puede ser fea, también puede ser cómica, también puede ser interesante, ¿no? Uno de los fenómenos del arte es ese, generarle a nuestro espectador una sensación, ¿no? Lo podemos ver en el salón en el que estamos, en el auditorio, cómo estamos rodeados de obras de arte y estas nos producen una serie de sensaciones a cada uno de nosotros. Para que el artista llegue a eso, es necesario que conozca perfectamente cómo funciona el mundo a su alrededor. Y una de las bellezas de las ciencias y de la matemática es que reconocen en los elementos básicos la belleza a partir de un análisis que se hace en otra rama, ¿no? Por ejemplo, la geometría analiza perfectamente las reglas de composición de las flores, de los tallos, de diferentes estructuras naturales y luego la aplica. Nosotros la podemos aplicar en diferentes estructuras que generan belleza. Por ejemplo, ahorita el profesor anterior hablaba de las turbinas de los aviones, ¿no? Me imagino que cuando uno ve una turbina de un avión, lo primero que empieza a ver no es el funcionamiento de la misma y la velocidad a la que trabaja, sino esa belleza de la circunferencia que se genera alrededor, en el centro de la turbina, y cómo esta va jalando aire y lo va haciendo pasar por una serie de mecanismos, ¿no? Esto es, aunque a lo mejor no es el objetivo, desde las matemáticas también se generan cosas bellas que nosotros de repente tenemos que interpretar y asumir como nuestras para poder trabajar. Entonces, estamos muy ligados con las matemáticas, ¿no? Me refería yo más al área artística que al área del diseño. Sin embargo, el diseño y la comunicación visual parten de estas dos ramas, ¿no? ¿Qué es el diseño? Simplemente es una forma de ordenar diferentes elementos, cuestión que parte de elementos matemáticos para llegar a este orden y poder nosotros estructurar discursos de comunicación. Entonces, cuando uno piensa en la fotografía, en este momento uno lo que piensa es en levantar un celular y apretar un botón, ¿no? Pero para llegar a esa imagen se necesitan una serie de pasos que lo puede hacer uno de manera consciente o lo puede hacer el aparato por uno mismo y nos permite a nosotros construir esos mensajes y construir ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, lo voy a levantar, creo que es más cómodo que trabaje yo de pie. Entonces, ¿no? Nosotros desde la cuestión de la fotografía trabajamos con diferentes herramientas. Herramientas que vienen instaladas en un aparato que nosotros utilizamos continuamente, ¿no? Esta cámara fotográfica, este celular que nosotros utilizamos para hacer imágenes fotográficas, tiene en general tres elementos, ¿sí? Que ahorita iremos viendo cómo se ligan perfectamente a la cuestión matemática. ¿Cuáles son? Sería la primera fila en la que tenemos serían nuestros diafragmas, ¿no? Los diafragmas nos van a permitir obtener cierta calidad de imágenes y en este caso lo que tenemos es profundidad de campo. La segunda línea nos muestra otra herramienta que es el obturador en la cámara. El obturador en la cámara nos va a permitir registrar velocidades, ¿no? Lentas del lado derecho, bajas del lado izquierdo, ¿no? Y lo que vamos a generar es una sensación de movimiento. Y el último elemento es el ISO. El ISO que en digital lo asociamos más a la cuestión de la resolución, ¿no? El ISO lo que nos va a permitir es que el sensor o la película sean mucho más receptivos a la fuente de iluminación. Si lo pasamos a resolución, lo que podemos ver es que tenemos ruido en la última imagen o píxel y en la primera tenemos una imagen perfectamente nítida, ¿sí?
¿Cómo funciona? ¿No? El primero que tenemos es el obturador. El obturador está atrás del lente fotográfico y es una cortina, que es la que estamos viendo aquí, ¿no? Que se va a abrir y a cerrar y va a permitir que la luz entre a nuestro sensor, ¿no? El sensor fotográfico lo que va a hacer es captar la luz y transformarla en un código binario que nos va a permitir que esa imagen se imprima en la memoria digital. Si nosotros tuviéramos película fotográfica que se sigue utilizando, la cortina se va a abrir y va a permitir que la luz queme la placa, ¿no? Y que nosotros obtengamos una imagen fotográfica tradicional, ¿no? En la imagen de arriba nos muestra una cámara reflex, es una cámara que se le pueden quitar los lentes, y vemos la cortina que está en la parte de atrás. ¿Cómo funcionan nuestros demás aparatos fotográficos? De la misma manera. Los celulares, entra la imagen por el lente, y el lente hace que la luz pase al sensor por medio de una cortina que está haciendo todo el proceso de lectura de la información. Si nosotros controlamos este elemento, vamos a lograr que nuestra imagen nos genere diferentes sensaciones de velocidad. Nosotros podemos tener velocidades bajas, que vamos desde 4 segundos hasta un sesentavo de segundo, ¿sí? Tenemos velocidades intermedias, que vamos desde un sesentavo de segundo hasta 250 milésimas de segundo. Y tenemos velocidades rápidas, que serían de 250 milésimas de segundo. Dependiendo de la cámara que tengamos, tenemos 8000 uno sobre 8000 de segundo, uno sobre 16000 de segundo, ¿no? Depende un poquito de la cámara. ¿Cómo vamos a controlar este aparato? A partir de una serie de elementos mecánicos que contiene nuestra cámara y que nos van a permitir que nosotros ajustemos la velocidad del mismo, ¿no? Entre más rápida sea la velocidad, el movimiento es menor. ¿Y de dónde nosotros medimos este elemento? De la manera en la que uno camina, ¿no? Digamos, si yo me desplazo por el escenario, se supone que una cámara a 250 milésimas de segundo puede congelar mi movimiento, ¿no? Pero si yo corro de aquí a acá, ya no necesito uno sobre 250, necesito una velocidad más alta para congelarlo, ¿no? Si yo quiero hacer una imagen barrida, entonces a lo mejor me voy por velocidades bajas, digamos un quinceavo de segundo. Entonces, aunque yo me esté moviendo muy lento, la cámara va a estar abierta un quinceavo de segundo, y entonces va a empezar el registro de fotografía que se va a ser como los que vemos en la parte final. Va a ser una imagen que quede totalmente borrosa por lo que guste realizar. ¿Qué elemento vemos interesante en las velocidades de obturación? La primera es que son velocidades que se van duplicando. Nosotros tenemos 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos, velocidades bajas. Y velocidades altas, que todas se miden en milésimas de segundo, tenemos 1 segundo, medio segundo, 4 segundos, 8 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. ¿Qué tenemos? Finalmente tenemos un cálculo matemático que nos permite ir duplicando la velocidad, ¿sí? Y esto va a hacer que la cámara sea 2 veces más rápida de lo que la velocidad anterior. Si yo bajo velocidades, la velocidad se está reduciendo a la mitad. Si yo aumento velocidades, la velocidad está aumentando a lo doble, ¿sí? Entonces, ahí vemos un primer encuentro con la cuestión matemática, ¿no? Por otro lado, tenemos otro control que es el diafragma. Los diafragmas están integrados a nuestros objetivos o al lente de la cámara fotográfica. Y estos van a permitir que entre luz a cámara fotográfica, ¿no? No por medio de velocidad, que es lo que hace el obturador, sino por medio de cantidad. Entonces, yo tengo diafragmas. F1 sería el de arriba, que es un diafragma muy grande, que es ¿no? Y mi diafragma más cerrado sería F22 en esta cámara. El diafragma más cerrado que existe en fotografía es F64, ¿sí? Estamos hablando otra vez, ¿no?, de un diafragma que se va abriendo y cerrando por medio de, dependiendo de la mitad, ¿sí? Va a permitir que entre la mitad de luz o que se duplique la luz otra vez cada que yo abro o cierro el diafragma. Esto es, de F8 a F11 entra la mitad de la luz por este paso que yo di hacia arriba. Y hacia abajo, si yo bajo a 5 o 6, esté entrando lo doble de luz, ¿sí? Entonces, trabaja igual que el obturador, ¿no? Reduce la luz en la misma cantidad. Sin embargo, mi diafragma me va a permitir, ¿sí? El diafragma está en esta zona, ¿no?
Y luego el número de diafragma está medido por un cálculo matemático, ¿no? El cálculo matemático depende del diámetro del lente por la distancia focal. La distancia focal es de donde entra la luz, de donde está mi plano, donde termina mi lente, hasta donde está el sensor o la película fotográfica, ¿no? Entonces, esta medida, ¿no?, es la que yo llamo plano focal, y esa medida de aquí, aquí, ¿sí?, sobre el diámetro, este es lo que me va a dar a mí la distancia focal, y es lo que me dan los números que aparecen. F1, ¿sí?, la fórmula de F14 es distancia focal entre el diámetro del objetivo, y yo tengo cada uno de los números que estoy revisando en estos valores. ¿Qué va a suceder con mi diafragma? Con mi diafragma lo que va a suceder, esto es lo interesante para nosotros, no tanto un poco la entrada de luz, pero también lo que está sucediendo con la imagen fotográfica. Yo tengo aquí un lente de distancia focal corta, este es un lente de 28 milímetros, ¿sí? Tengo un lente de distancia focal 70 milímetros y un lente de 200 milímetros, ¿no? ¿Qué me va a dar ese número? La medida del lente, desde donde conecta mi cámara fotográfica hasta donde termina el lente. De aquí a aquí tengo 20 centímetros. Y eso se conoce como un lente de 200 milímetros. En el otro tengo 28 milímetros, ¿sí? Pero por construcción de los lentes, voy a regresarme. Si yo tengo aquí mi lente, digamos, este parece un 200 milímetros, de aquí a aquí yo tengo 20 centímetros, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es recorriendo las lentillas que están en esta zona, y estas van a modificar la manera en la que la luz llega a la película fotográfica o al sensor fotográfico. ¿Qué sucede con esto? Pues lo que va a suceder es que entre más corta es la distancia focal del lente, yo voy a tener mayor profundidad de campo. La palabra profundidad de campo se refiere a todo aquello que va a parecer nítido en mi imagen. En un lente corto, yo tengo enfocado desde 15 centímetros hasta el infinito. En un lente de distancia focal larga, un 200 milímetros, tengo yo enfocado, digamos que de 10 metros a 10.5 metros, ¿sí? Entonces se va a ir acortando mi distancia focal, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que generar una imagen con todo enfocado, entonces generalmente me voy por lentes cortos que me permitan hacer este efecto, ¿sí? Normalmente nosotros, para explicar mejor este efecto y que quede lo más claro posible, trabajamos como en un cine italiano, ¿no? Los cines italianos, digamos que es el escenario que yo tengo aquí, esto es muy parecido a un cine italiano. Yo tengo un primer elemento que sería la escalinata, que es el elemento que me separa a mí del público y que le permite al público ver lo que está sucediendo en el segundo plano, que es donde se va a dar la acción. Generalmente en los teatros es en esta zona. Y mi tercer plano sería el elemento escenográfico, ¿sí?, lo que yo tengo atrás. Entonces, si yo quiero que todo salga nítido, lo que yo estoy buscando es que primer plano, segundo plano y tercer plano estén nítidos en mi imagen. Para lograr eso, generalmente me voy por lentes de focal corta. Si yo quiero solamente enfocado el segundo plano, entonces yo me tengo que ir por un lente de focal larga. Si yo quiero dos planos, por ejemplo el primero y el segundo, lo más conveniente es irnos por un lente de focal intermedia. Y con estos simples pasos, yo puedo empezar a hacer que mis imágenes respondan mejor a mis necesidades de comunicación y no a lo que el aparato me esté dando, ¿sí? Okay. Entonces, yo tengo dos escalas básicas para trabajar en la cámara fotográfica. Sería mi escala de diafragmas, que como les decía, lo que va a hacer es lograr que mi imagen esté más enfocada o menos enfocada, y por el otro lado mi escala de velocidades, ¿sí?, que va a hacer que el objeto salga barrido o el objeto salga borroso. Sin embargo, del otro lado, yo tengo que lograr que entre siempre la misma cantidad de luz a mi película fotográfica. Esto es, mi película fotográfica o mi sensor fotográfico siempre necesitan una constante de luz para que ésta se exponga de manera correcta. Yo tengo que jugar con estos dos valores para lograr que esa constante se dé. Si yo hago una fotografía con muy poca luz, lo que voy a obtener es una imagen, ¿sí?, totalmente oscura.
Si yo hago una fotografía con mucha luz, está entrando mucha luz a la cámara, toda mi imagen se va a quemar, va a quedar blanca por completo. Entonces yo tengo que regular con estos dos elementos, ¿sí?, la luz. ¿Y qué tengo que hacer? Otra vez tengo que basarme en cálculos matemáticos para lograrlo. Hay una herramienta que viene integrada en la cámara fotográfica que se llama exposímetro. El exposímetro fotográfico me va a permitir a mí conocer una primer variante. Esto es, digamos que mi exposímetro me dice, para que una imagen te salga bien en estas condiciones, si yo les voy a tomar una fotografía a ustedes, en este momento, digamos que mi exposímetro me dice, si tú disparas en 60 de velocidad, con 5 o 6 de diafragma, tu foto sale bien, ¿no? Ok, yo le hago caso a mi exposímetro y no me complico la vida, ¿no? Y entonces la imagen sale bien expuesta. ¿Okay? Pero estamos trabajando en un 60 con 5 o 6. Si yo quisiera una imagen que estuviera toda completamente nítida, ¿qué tendría que hacer? Diafragmas pequeños dejan entrar mucha luz, pero desenfocan las imágenes. Diafragmas grandes dejan entrar poca luz, pero hacen que la imagen sea más nítida. Entonces, si yo quiero en un 60 con 5 o 6 que mi imagen sea muy nítida, a lo mejor me tengo que ir a un diafragma 32. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? ¿No? Y es muy sencillo. Yo tengo que subir un paso, 2, 3, 4 pasos. ¿Sí? Esos 4 pasos del diafragma que yo cerré para conseguir una imagen nítida, ¿sí?, lo que están cerrando es 4 veces exponencialmente la cantidad de luz que está llegando al sensor o a mi película fotográfica. Yo los tengo que compensar en algún lado y los compenso en la otra escala. Yo necesito más tiempo de exposición y voy a hacer lo mismo, voy a bajar 1, 2, 3, 4. Entonces la combinación sería 4 con 32. Y en ese momento yo consigo una imagen nítida, ¿sí?, pero estoy sacrificando velocidad. Es muy probable que alguno de ustedes salga borroso por la descompensación que yo estoy haciendo. ¿Sí? Si yo quisiera lo contrario, yo quiero una imagen muy rápida para que ustedes no se muevan, yo tendría que subir de un 60, subir digamos a 250, son 2 pasos, y yo tendría que bajarlos aquí, sería 250 con 2, y me va a dar la misma relación de luz que mi exposímetro me estaba marcando en un principio, que era 60, solamente subo pasos o bajo pasos, y en ese momento otra vez estoy jugando con elementos, ¿sí?, que tienen que ver más con la carrera de matemáticas que con conseguir una imagen expresiva o una imagen bonita. ¿Sale? Esta imagen, ¿no? ¿Cómo está hecha la imagen? El fotógrafo lo que necesita es una velocidad rápida para conseguir esta imagen. Entonces digamos que está disparando en una milésima de segundo, ¿no? Si ustedes notan, está desenfocado el fondo, no se alcanza a ver qué es. ¿Qué está haciendo? Está sacrificando profundidad de campo por la velocidad. Él prefiere que se congele el agua, ¿sí?, y que la imagen salga desenfocada. Esta imagen es un juego de parque en el cual está girando a alta velocidad y el fotógrafo lo que quiere es que salga barrida la imagen. Entonces, ¿qué está haciendo? Otra vez, su elección tiene que ver con velocidad. Se va por una velocidad baja para conseguir el barrido de todo lo que hay alrededor y otra vez sacrifica diafragma. Si ven, está desenfocado el fondo, no es nítido. Entonces, es una por otra, ¿no? La tercera imagen que tenemos, otra vez es una imagen de velocidad. Es un camión, ¿no? En un día, en una noche, el camión se detiene y es un camión que debe tener luces por todas partes, ¿no? Un camión navideño a lo mejor. Entonces, el fotógrafo se coloca en la esquina y abre cámara, digamos que son 2 segundos de velocidad. Una vez más, abre diafragma, si ven, se ve un poquito borroso, aunque aquí no abre tanto diafragma, debe ser por ahí dentro de diafragma 5 o 6, porque se alcanza a ver nítido el fondo. No tenemos un desenfoque tan fuerte, ¿no? Pero lo que está haciendo es montando cámara sobre un tripié para evitar vibraciones de él, ¿sí? El tripié estabiliza la cámara y lo único que vemos es el movimiento del camión. El camión acelera y lo que vemos son las líneas que se marcan, ¿sí?, del camión avanzando, ¿sí? Y esta última que es muy interesante, ¿no? Esta es una foto de por ahí de los años 80. Es un helicóptero aterrizando en una pista
Y lo que el fotógrafo hace es abrir cámara, digamos que son alrededor de 15 segundos lo que tiene abierta la cámara, y el helicóptero va descendiendo, ¿no? El descenso que hace el helicóptero no lo hace recto, sino que hay un movimiento en la imagen, pero las hélices tienen iluminación en la parte superior. Y lo que estamos registrando es el movimiento de las hélices y cómo ¿sí? Está haciendo un movimiento, ya sea para despegar o para aterrizar el helicóptero. ¿Sí? Entonces, todas estas imágenes, ¿no? Que finalmente son muy llamativas, ¿no? Son muy expresivas, ¿no? No se conseguirían si nosotros no terminamos de entender la relación entre diafragma y velocidad, y en este caso, las posibilidades que nos dan de conocer estos elementos, ¿no? Que vienen más del elemento matemático que del elemento de la expresión de la imagen fotográfica. ¿Sí? Ok. En este caso tenemos diafragmas, ¿no? Aquí al revés, el fotógrafo se concentra en el diafragma, le da prioridad a este elemento y sacrifica el otro que sería la velocidad, ¿no? ¿Por qué? La camioneta no se va a mover, es un juguete que va a estar estático durante el tiempo que uno quiera. Entonces, el fotógrafo coloca la cámara sobre la arena, ¿no? Abre totalmente, baja completamente la velocidad y lo que va a jugar es con el diafragma. ¿Qué tenemos aquí? Un diafragma abierto. Solamente tenemos este plano, solamente esta franja está nítida, ¿sí? Hacia atrás está desenfocado, primer plano está desenfocado. Debemos de estar hablando de un diafragma 2.8 o 1.8, más o menos, para conseguir este efecto. Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos otra vez una maqueta, ¿no? En la cual el fotógrafo va colocando los pies del muñeco. Una vez que llega el muñeco a donde él quiere, lo que hace es otra vez colocar cámara, abrir diafragma, ¿sí? Y sacrificar velocidad. La velocidad no es importante, el objeto no se va a mover más, ¿no? Y lo que nos interesa es ese desenfoque o la nitidez de la imagen, dependiendo de lo que estemos nosotros buscando. ¿Sí? ¿No? Ok. Por el otro lado, tenemos otros elementos que también matemáticamente han influido en los últimos años a la imagen fotográfica, ¿no? Nosotros tenemos que la imagen digital llegó desde los años 60, ¿no? La primera cámara fotográfica se inventa en el 1960, es una imagen fotográfica de 2 megapíxeles, ¿no? Realmente es una imagen fotográfica de muy mala calidad, y la única manera de conectarla y de ver imágenes fotográficas era a partir de conectarla a una pantalla de televisión. No había pantallas como ahora para que nosotros estuviéramos viendo las imágenes de manera rápida, ¿no? Esto ha avanzado muchísimo en los últimos años, y ahora las cámaras digitales, ¿sí? Hacen procesos que eran inimaginables hace 20 años, ¿no? Entonces, aquí la matemática tiene mucho que ver, porque finalmente los cálculos algorítmicos nos han permitido que se inserte perfectamente todo esto a lo que es nuevamente una revolución fotográfica, o lo que nosotros estamos viendo en las imágenes, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí es un proceso muy fuerte que ha cambiado la manera en la que nosotros hacemos imágenes. Esta es una pantalla, digamos que un procesador de textos de Word, ¿no? Para un procesador de textos de Word, nosotros solamente vamos a tener números 1 y números 2, ¿no? El número 1 me va a dar colores blancos, el número 0 me va a dar colores negros, ¿no? Es un sistema binario lo que yo estoy trabajando. Entonces, para que Word me construya una L, yo necesito indicarle dónde van los ceros y dónde van los unos, ¿sí? Entonces, Word, a partir de esta fórmula, me va a construir toda la complejidad de textos que nosotros conocemos. En cuestión de imagen, lo que nosotros vamos a tener es que hemos tenido un avance fuerte en cómo se da el elemento del color o la profundidad de color, que es como nosotros le llamamos a esto que nosotros estamos viendo en las imágenes. Nosotros vamos a tener imágenes en un byte. Un byte para nosotros es una imagen que tiene 1 y 0, ¿no? Cualquiera de los dos. Si nosotros tenemos 1, es blanco, si tenemos 0, es negro. Entonces, la parte de abajo, por ejemplo, todo está trabajado a un byte, solamente tenemos blancos y negros. Si yo trabajo a 2 bytes, lo que tengo son 2 números. 1, 1, otra vez es blanco. 0, 0 es negro. 1, 0 es un gris. 0, 1 es otro gris. Si yo trabajo a 8 bytes, la mayoría de las cámaras en este momento están pasando a trabajar a 32 bytes, pero digamos que todavía tienen la opción de trabajar a 8 bytes, que es la forma básica de trabajo. En 8 bytes
yo lo que voy a tener son 8 posibilidades de combinar unos y ceros. Entonces, la primera, si tengo solamente unos, es blanco. Si tengo solamente ceros, es negro. Pero yo tengo todas estas posibilidades de conseguir tonos de grises. ¿Qué me da por resultado? Imágenes en 256 tonos de grises. ¿Sí? Si esto yo lo llevo a color, lo que yo voy a tener es que cada lámina de color, los sensores fotográficos están divididos en un canal rojo, un canal verde y un canal azul. Y si cada uno me da 256 tonos, yo tengo una imagen más o menos de 16.7 millones de colores por cada imagen que yo voy a obtener. Para que quede más claro, ¿no? La primera imagen, esta imagen, está en un byte. ¿Qué tengo? Alto contraste. Tengo una imagen en blanco y negro. Mi segunda imagen está en 8 bytes. Tengo blanco, no es cierto, está en 4 bytes, en 2 bytes. Tengo blanco, negro y un tono de gris aquí y otro tono de gris que no se alcanza a ver completito, pero está por esta zona, ¿no? Estas dos imágenes están en 8 bytes. Entonces lo que yo voy a tener son imágenes con 256 tonos de grises en estas dos. Sin embargo, cuando nos brincamos a color, las paletas de color, esta es una paleta de 256 tonos de grises, pero les digo, cuando yo me brinco a color, resulta que en una imagen que tiene la misma cantidad de bytes que esta, 256 tonos, yo alcanzo a ver separaciones de color. No están perfectamente mezclados los tonos, ¿sí? Si yo quiero que el color se mezcle perfectamente, tengo que pasar a 32 bytes o a 64 bytes. La mayoría de los programas de edición en este momento trabajan a 64 bytes. Las cámaras fotográficas trabajan a 64 bytes, ¿no? ¿Para qué? Para lograr que las imágenes en color salgan perfectamente definidas, ¿no? Las mezclas de color se hagan perfectamente, ¿sí? A partir del trabajo que se hace en los sistemas binarios de las computadoras, de los procesadores de las cámaras fotográficas, ¿sí? De todos los artilugios que tenemos ahora en las manos cuando hacemos imágenes. Ok. Otro elemento que utilizamos mucho en fotografía y que tiene también que ver con retículas que vienen de cálculos matemáticos, son la resolución, ¿no? En el caso de la resolución, yo tengo resoluciones bajas y resoluciones altas. Todo lo que están ustedes viendo, toda la presentación que están viendo, es una presentación que está calibrada a 72 dpi, ¿no? 72 dpi es la retícula que yo tengo en este lado. ¿Qué quiere decir? Que si yo abriera un píxel, si yo rompiera un píxel, yo tendría 72 cuadritos en cada pulgada. Cuando yo veo una imagen borrosa, ¿sí? Sin embargo, es la resolución que se utiliza para pantallas porque no se alcanza a notar, ¿sí? La definición de lo que estamos viendo, ¿no? Si ustedes ven la imagen se ve bien, ¿no? Pero si yo trato de imprimir esta imagen, lo que va a suceder es que se va a romper el píxel, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en una resolución alta, que sería la de acá, yo tengo aquí una retícula de 1600 dpi por pulgada, que son 1600 puntos por pulgada. La retícula creció la cuadrícula sobre el elemento de píxeles, y cuando yo veo la imagen, la definición es totalmente diferente, ¿no? En eso han avanzado mucho todos los procesos fotográficos. Empezamos con la primera cámara que les digo, la que se inventa en 1960, ¿sí? Es una cámara de 2 megapíxeles, ¿no? Estamos hablando muchísimo más abajo que esto, ¿no? En este momento, las cámaras reflex comerciales están trabajando en 24 megapíxeles, ¿sí? Subimos ya muchísimo la resolución y las cámaras de formatos medios están trabajando entre los 50 y 64 megapíxeles. Esto quiere decir que las retículas cada vez son más pequeñas, cada vez son más reducidas, y esto hace que nuestras imágenes cada vez sean más nítidas, ¿sí? Ok. Otra cosa que está sucediendo también tiene que ver con la cuestión matemática y tiene que ver en cómo funcionan los cálculos para las paletas de color. Nosotros, a la hora que nos hacemos imágenes, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestras cámaras fotográficas. ¿Para qué? Para que se modifique la manera en la que tomamos fotos, ¿no? No se puede con todos los aparatos, por ejemplo, los celulares no permiten que hagamos esto. Pero si pasamos a una cámara reflex, en la cámara reflex vamos a tener algo que se llama modelo de color, ¿sí?
Modelo de color quiere decir que nosotros podemos trabajar en diferentes esquemas o diferentes paletas, ¿no? Y esto viene preconfigurado en las cámaras. Las cámaras vienen preconfiguradas en un modelo que se llama sRGB. sRGB significa simplificación de rojos, verdes y azules. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tome una foto en estos modelos, voy a obtener una paleta de color reducida, más o menos en estas escalas, ¿no? Que tengo 2 tonos de azules, o 3 tonos de azules, 3 tonos de rojos, 3 tonos de verdes, ¿no? ¿Por qué se configuran de esta manera las cámaras fotográficas? Porque las cámaras fotográficas están hechas para que las compre cualquier persona, ¿no? Y cualquier persona, a lo mejor lo que quiere ver es que el mar es de color azul, que el cielo es de color azul, ¿sí? Que la arena es de color café, ¿no? Si yo les digo, no, es que el mar no es azul, el mar de Veracruz es azul celeste, el mar de Cancún es esmeralda, el mar de tal otra zona tiene otra tonalidad, ¿no? Muchas veces en eso no nos fijamos, queremos un mar azul solamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, generalmente al público en general le funcionan estas paletas y con estas puede trabajar sin ningún problema. Cuando empezamos a especializarnos en color, nosotros tendríamos que cambiar a un modelo que se llama Adobe RGB 98, ¿no? El modelo viene directo en cámara, uno lo puede buscar en configuración de cámara y va a aparecer. ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de tener un modelo corto de paleta de color, vamos a tener una paleta ampliada de color, ¿no? ¿Qué tanto? Depende del modelo que nosotros coloquemos, depende un poco de las características de cámara fotográfica que utilicemos, ¿sí? Y también de los objetivos que nosotros tengamos, ¿no? Sí nos van a dar imágenes con mayor cantidad de color, pero es muy probable que la imagen pese más, ¿no? En ese momento, pues empezamos a sacrificar memoria de nuestras computadoras, memoria de nuestras cámaras, y a lo mejor, si nosotros nos vamos a ir de vacaciones una semana y llevamos solamente una memoria de 8 GB, pues no nos conviene a lo mejor hacer imágenes que tengan un peso tan grande en cuestión de color, ¿no? Generalmente nosotros recomendamos pasar a Adobe RGB. ¿Por qué? Porque no sabemos si en estas vacaciones nos vamos a encontrar imágenes que nunca más vuelvan a aparecer. Y si nosotros tenemos que la imagen ingresó mal desde el principio, no hay manera de que nosotros le aumentemos el color a esa imagen a partir de alteraciones digitales, ¿no? El color entró mal, no hay manera de recobrarlo, ¿no? Que es un poco lo que sucede con los celulares. Las imágenes tienen una baja paleta de color y no podemos nosotros en ningún momento ampliar, ¿sí? Finalmente, otro de los elementos en el que, y no son los únicos, yo me fui por algunos que son como los más representativos, pero otro elemento en el cual trabajamos muy a la mano en la cuestión matemática, y aquí sería la geometría, sería la composición, ¿no? Cuando nosotros decidimos que vamos a componer o organizar los elementos dentro de un espacio, tenemos que recurrir a elementos geométricos que nos van a permitir hacer retículas que nos permitan organizar o jerarquizar a nuestros elementos que vamos a colocar en una imagen, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí 3 imágenes. En las 2 primeras, esta y esta, el horizonte está casi al centro. En la primera el horizonte está un poquito más elevado, en la segunda está totalmente a la mitad, en la tercera está abajo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí? Es algo que uno tiene que decidir cuando hace una foto. Lo más importante es el camino y el césped. Entonces, evidentemente subo el horizonte, lo podría hasta subir más, poner un poco más arriba, para darle mayor profundidad a la imagen, que pareciera que el camino es más largo, y en ese momento coloco a mi personaje más arriba. Si lo más importante para mí es el cielo, la coloración que yo tengo en el cielo, entonces bajo el horizonte, ¿no? Le quito importancia al camino y le subo la importancia al cielo. Resulta que muchas veces componemos al centro, colocamos el horizonte al centro porque la cámara fotográfica me obliga, ¿no? Cuando yo enfoco un celular, cuando yo enfoco una cámara, siempre mi punto de enfoque está aquí. Entonces, cuando yo no recompongo la imagen, lo que va a suceder con esto es que estoy equilibrando el cielo, ¿sí? y la tierra. ¿Cuál es más importante? Aquí no está jerarquizado, entonces mi lector se puede equivocar y puede creer, ¿sí?, que no hay ninguna de las dos importante, ¿no? Porque el personaje se pierde un poco en esta imagen. Es más importante en la imagen de la izquierda por la colocación que tiene, ¿sí? Aquí, otra vez, ¿no? Si ustedes ven, está el horizonte al centro, ¿no? Y otra vez se equilibran los dos espacios y ninguno de los dos tiene más peso que el otro. Los dos están a la par.
Otra de las reglas que utilizamos es la sección áurea, que viene de esta espiral de Fibonacci, que viene de elementos naturales. Al principio les decía, ¿no? Las matemáticas han logrado rescatar la belleza de ciertos elementos matemáticos y nosotros lo aprovechamos a la hora que hacemos cálculos para hacer diferentes retículas de composición. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer una vez que tenemos la retícula y que la vamos memorizando? Tiene que funcionar como cuando uno maneja una bicicleta o un carro, ¿no? Llega un momento en que uno no piensa en el freno y en el acelerador, se tiene que volver un casi automático donde colocar aquellos elementos que le interesan. La foto que tenemos de este lado es una imagen compuesta en la regla de Fibonacci o en sección áurea, ¿no? El personaje está en el punto central de la espiral y luego la curvatura que tengo de este lado de la Tierra me permite generar esa espiral. En la siguiente pasa lo mismo, ¿no? Yo coloco los elementos principales dentro de esta primera circunferencia y luego permito que el lector vaya haciendo un recorrido por toda la imagen fotográfica, ¿no? Y esto hace que yo pueda guiar a mis espectadores y que ellos puedan tranquilamente, ¿sí?, leer todo lo que aparece en la foto. Otra regla que utilizamos se llama regla de los tercios. Esta es de las reglas más sencillas que hay, ¿no? Había un fotógrafo, Cartier-Bresson, que es un fotógrafo que decía que a él no le hubiera gustado llegar al momento en el cual las cámaras fotográficas tuvieran una retícula incluida para componer las imágenes. Ya llegó el momento, ¿no? Las cámaras, los celulares, las cámaras fotográficas ya me permiten a mí configurar una retícula de composición y que yo vea las líneas donde yo voy a colocar los diferentes elementos, ¿no? ¿Sí? Ahora, no es malo, ¿no? A lo mejor se equivocaba Cartier-Bresson y lo que hay que hacer simplemente es utilizarlas, ¿no? La regla de los tercios lo que nos dice es que dividamos nuestro espacio, ¿sí?, en tercios verticales y tercios horizontales y que coloquemos nuestros elementos más importantes donde hay un cruce de esos dos elementos, ¿no? En este caso el personaje, en este caso el faro, ¿sí?, y en este caso la salida del sol, ¿no? Y eso me permite guiar otra vez a mi espectador a un punto focal que le permita a él hacer una mejor lectura, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí también? Yo puedo trabajar solamente en el punto central y ahí es más llamativa la información, ¿no? Como tengo la imagen de abajo. Me puedo recargar completamente en el tercio, ¿no? Pero también puedo utilizar nuestros modos de lectura, ¿no? Nosotros leemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Izquierda a derecha, ¿no? No somos japoneses, los japoneses leen al revés, ¿no? Entonces nosotros leemos siempre, este es el primer punto que vemos, ¿no? En una imagen, cuando nosotros giramos una hoja de una revista, nosotros siempre vamos a ver este punto. Si yo coloco en ese punto el elemento principal, casi tengo seguro que va a ser lo primero que va a ver el espectador, ¿no? Si nosotros leyéramos en diferentes condiciones, por ejemplo, el oriente lee diferente, tal vez el punto central sería aquí abajo, ¿no? Porque abrimos la página de manera diferente y leemos siempre de arriba hacia abajo. Nuestro esquema de lectura cambia, entonces revisen, si alguno de ustedes lee libros en japonés, revisen cómo está estructurada la composición y cambia el modelo, ¿sí? ¿Okay? Podemos componer, aquí tenemos también geométricamente una línea que cruza de lado a lado, tenemos casi una cruz que va a cruzar, pero tenemos un elemento más que es el elemento de color. El elemento cromático está llamando la atención, ¿sí?, de nuestro espectador hacia este espacio. Y del otro lado, a esto que se le llama espacio negativo, quiere decir que tenemos un lienzo casi completamente plano y solamente tenemos un elemento que está recargado, puede ser en este tercio, ¿sí?, pero probablemente si hacemos el análisis está recargado en la sección áurea, ¿no? Y este elemento está comenzando con la espiral que saldría hacia la parte superior, ¿sí? ¿Okay? Y esta está en regla de los tercios, ¿no? Aquí vemos clarísimo cómo baja completamente la línea de un tercio para equilibrar la composición, ¿no? Y luego tenemos una línea diagonal, ¿no? Pero realmente está aquí sostenida la imagen fotográfica. ¿Okay? Entonces, haciendo un resumen, ¿no?, hay muchos elementos que nos hacen pegarnos a nosotros con la cuestión matemática. Por más que nosotros digamos
que no queremos trabajar en esta estructura, finalmente tenemos que acercarnos nosotros a las matemáticas, tenemos que leer desde la cuestión matemática y tenemos que acercar con los matemáticos para que nuestras imágenes respondan a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, en ningún momento podemos decir que estamos salvados y que nunca vamos a hacer un cálculo, una suma o una resta, ¿no? Todos los días que hacemos imágenes, que pintamos, que dibujamos, estamos trabajando desde el diseño y la comunicación visual a partir de este tipo de estructuras matemáticas que nos permiten mejorar nuestro trabajo, ¿no? Y ahí agradecemos mucho, ¿no?, a todos los matemáticos que han investigado esto y que nos han facilitado un poco el trabajo, porque muchas de las retículas que ustedes vieron no las hicimos nosotros, sino que vienen hechas de procesos matemáticos y nosotros estamos recuperando información de ellos. Pues muchas gracias. No, al contrario, muy agradecido al maestro Eduardo Oliva. Vamos a ver si existe alguna pregunta de nuestro auditorio A todo gusto. hasta interesante instrucción y novedosa, diría yo. A lo mejor no hay mucho conocimiento, pensaba que tomar una foto era simple. No nos dedicaríamos a ello, pero adelante, si alguien tiene, con gusto. Bueno, muchas gracias, doctor. La pregunta es, ¿cómo el ingenio y la creatividad en el artista, es decir, cómo lo plasma en su obra? A mí apenas el día de hoy puedo escuchar que algunas reglas matemáticas son incluidas para ciertas composiciones y ciertos diseños, ¿no? Es impresionante, estábamos con un grupo de lectura, esta discusión de las nuevas, o en varios países, las construcciones, ¿sí?, con hiperboloides, paraboloides y demás, que hacen impresionantes dichas construcciones. Entonces, ¿cómo es que el ingenio y la creatividad permite que la obra, no sé si se pueda afirmar, luzca más? Híjole, qué pregunta tan difícil. Yo creo que vivimos modelos de mucho cambio, ¿no? Yo creo que estamos evolucionando constantemente y algo que nos parecía a nosotros muy interesante hace años se ha modificado a últimas tendencias, ¿no? En la cuestión arquitectónica hemos visto una evolución que tiene que ver con diferentes procesos sociales y culturales y que eso ha influenciado la manera de trabajar, ¿no? Si ustedes ubican Tlatelolco, ¿no?, la unidad Tlatelolco, es una unidad que viene de la Bauhaus. La Bauhaus es la escuela de diseño, la primera escuela de diseño que existió, que es alemana, y está inspirada en todo lo que sería la posguerra, ¿no? Entonces, lo que se buscaba ahí era hacer zonas habitacionales, ¿no?, con toda una infraestructura interna, ¿no? Esto es, que hubiera gimnasios, que hubiera tiendas, que hubiera trabajo ahí mismo y que la gente no tuviera que desplazarse tanto, ¿no? Veníamos de esa guerra en la cual todo estaba destruido alrededor y entre más compacta era la vida, ¿no?, podía ser mucho mejor, ¿no? Son estructuras rectas. Nos viene la revolución industrial y aparece el metal como un elemento de construcción, ¿sí?, que nos permite hacer este tipo de líneas rectas, ventanales grandes, ¿sí?, para hacer estos edificios, ¿no? A últimas, lo que tenemos a últimas, pues es una recuperación de esos elementos. Si ustedes ven muchas de las construcciones que se están haciendo en este momento, vuelven a estas unidades que tienen todo incluido, ¿no? Creo que cuando te venden esos departamentos, te dicen que ni siquiera tienes que salir a trabajar, ¿no? Que el Oxxo está allá abajo y que puedes tú vender ahí, ¿no? El deportivo está allá adentro, ¿no? Entonces, casi te quieren aislar de la vida, ¿sí?, hacia otros espacios, ¿no? Pero también hay otra tendencia que tiene que ver, a lo mejor por ahí del asunto, a recuperar elementos naturales, ¿no? Y por eso vienen estos elementos curvos, ¿no?, estas hiperboreales, ¿no?, que vienen otra vez de un proceso de observación, ¿no? Estamos metidos en un mundo tan cuadrado que el hombre está volteando otra vez al exterior y está buscando en la naturaleza estos elementos y los está tratando de llevar, ¿sí?, a las edificaciones que se están construyendo. Me viene a la mente ahorita el Museo del Sumaya, ¿no?, por ahí, ¿no?, que tiene un elemento
cilíndrico, pero al centro es muy estrecho, ¿no? Y me recuerda a mí más elementos naturales, ¿no? Por su tipo de construcción. Y todo está construido a partir, si no me equivoco, de hexágonos, ¿no? Toda la representación de los cristales que vienen. Y otra vez es un elemento natural, ¿no? Que vemos en diferentes construcciones, por ejemplo, en las abejas, ¿no? Y que se está recuperando, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto de recuperación de estos espacios. Gracias por la exposición, maestro, muy interesante. En lo particular yo tenía la idea de que el arte era, digamos, que el arte era cálido, que no era frío, como las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son frías, son precisas, no dan lugar a soñar, bueno, así pensaba yo. Pero ya viendo esta situación en la cual vemos que precisamente las matemáticas están implícitas como parte, bueno, y le dan la belleza a obras arquitectónicas, obras pictóricas incluso, musicales y también en la fotografía. Esta exposición pues, nos ha abierto esa panorámica, es muy interesante y lo quiero felicitar por eso porque lo expuso de manera muy didáctica, muy interesante. Y pues solamente le quería preguntar si cada vez que van a tomar una foto se toman el tiempo como para estar haciendo tantos cálculos, ¿no? Gracias. Primero, yo creo que una de las bellezas de la matemática es que no hay error, ¿no? O sea, la cuestión rítmica, o sea, el hecho de que siempre vamos a encontrar resultados precisos, se vuelve muy bello, ¿no? Porque no permite que haya diferencias entre la suma que hago yo y la suma que hace usted, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa cuestión rítmica es parte de la belleza de las matemáticas, ¿no? Si nos vamos a otras carreras en las cuales el error esté implícito, ¿no? La cuestión experimental está implícita, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias, ¿no? En la cual siempre necesitamos de demostrar si nuestra hipótesis es verídica o falsa, pues ahí tenemos ya cierta belleza porque no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero en la matemática no pasa, ¿no? Yo creo que ahí radica mucho de su belleza, ¿no? En la cuestión de si nosotros pensamos en cada una de estas cosas, no. Yo creo que cuando uno entra a trabajar con la imagen fotográfica es muy complicado porque es de las primeras cosas que nosotros explicamos a los alumnos, ¿no? Cómo tienen que hacer cálculos, cómo tienen que lograr que entre siempre la misma cantidad de luz y cómo estos dos elementos que nos permiten entrar mayor cantidad de luz por tiempo o por cantidad, al fin de cuentas nos van a permitir esa fase creativa, ¿no? Si nosotros queremos movimientos, si queremos nitidez, son los mismos dos elementos que nos van a permitir configurar cámara, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que llegar un momento en el cual uno lo automatiza, ¿no? Y en ese momento de automatizarlo es cuando uno puede empezar a darse la posibilidad de crear a través de él. Si uno está, por eso hacía yo mucho el ejemplo del automóvil, ¿no? Cuando uno empieza a manejar y uno está preocupado por meter el clutch o por frenar, ¿sí? Siempre va parándose, siempre el carro se le detiene, siempre tiene mayor cantidad de problemas que cuando uno ya automatiza esos procesos, ¿no? En la imagen pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno automatiza, las cosas empiezan a facilitarse, ¿no? Empieza a ser más sencillo trabajar y uno se concentra en otras cuestiones, ¿no? La composición no, la composición, generalmente que uno levanta cámara, uno tiene rápidamente que tomar decisiones de dónde coloca el elemento, y ahí sí uno tiene que pensar, dependiendo de cada imagen y de lo que uno quiere decir, dónde va a ir el sujeto, sí o el objeto, ¿no? Por ejemplo, el centro, yo ahorita de lo que dije, podría quedar la idea de que el centro es malo. No, la verdad es que poner una imagen en el centro vale la pena, ¿no? Sí, sin embargo, si se nos va un poquito a la izquierda, ya no está en el centro, ¿no? Y entonces a lo mejor ya se nos desequilibró la imagen, ¿no? Y ahí vamos a lo que yo te decía ahorita de las matemáticas, ¿no? Cuando ya tenemos un desfase, ya no es perfecta la imagen. Si el personaje está en el centro, a lo mejor responde estéticamente a una estructura de belleza diferente. ¿Sí?
Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta acá de la maestra y con ello concluiríamos. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. En una de las diapositivas que nos mostró, mostraba cómo se utilizaba la razonable para la toma de fotografías. Bueno, comentando ahorita lo de que no necesariamente está en el centro. Pero a mí no me quedó muy claro cómo se utiliza en fotografía, esa proporción áurea. ¿Cómo enfocan? No sé si podrían hablar un poquito más. Fíjate que es de las cosas, de las composiciones más complicadas, ¿no? Si uno se va a regla de los tercios, bueno, uno entiende que si uno trabaja sobre esos ejes es muy fácil, ¿no? Pero es una composición que nos permite a nosotros organizar de manera diferente el espacio, ¿no? Si nosotros entendemos lo que es la sección áurea, ¿no?, que es esta regla de Fibonacci, nosotros lo que tenemos que entender es que es casi un tercio. Nosotros podríamos en un momento dado decir que está dividido en cuadrantes, ¿no? Sin embargo, matemáticamente no es cierto, ¿no? Está un poco más abierta porque estamos hablando de 3.16, que es la medida de pi, en donde nos da nuestra primera línea de construcción, que es la que va a dividir nuestro cuadrado en dos zonas, ¿no? Esta regla viene de elementos naturales, ¿no? Nuestro cuerpo está dividido, ¿sí?, en la regla de Fibonacci. Si nosotros medimos de nuestro ombligo hacia arriba, tenemos una zona, y de nuestro ombligo hacia abajo, la segunda, y es esta división, que es perfectamente equilibrada. Si nosotros ponemos diferentes flores sobre esta estructura, vamos a ver que responden a esta curvatura, ¿no? Por eso les ponía ahorita el caracol, les ponía en esa imagen el caracol, que es como la imagen más representativa, ¿sí?, de la estructura de Fibonacci, ¿no? Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para componer en esta estructura, primero, no es sencillo porque no es fácil encontrar el punto en el cual está, ¿sí?, en el punto donde se concentra totalmente la espiral, ¿no? Pero una vez que logramos identificar ese punto, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es colocar el elemento principal en esa zona, ¿sí? Pero generalmente te lleva, para que funcione, a que tú tengas algunas líneas curvas en tu imagen que te permitan hacer la lectura de la lectura de nuestro espectador hacia esa curva. Por ejemplo, aquí tenemos la curva que sale abajo del personaje y que nos va a llevar a la parte de arriba. En la otra imagen no es tan clara, ¿no? En esta, ¿no? No es tan claro cómo funciona. Sin embargo, si tú sigues la línea de los árboles, esta línea que se va construyendo, ¿sí?, va a la par de la curvatura y también va creciendo el arbolado, y eso va haciendo que nosotros hagamos la lectura curva sobre la imagen, ¿no? Tal vez es el sistema de composición más complejo que tenemos y tal vez el menos utilizado. No sé si por ahí más o menos se entiende cómo utilizarlo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, le pedimos al jefe del departamento, doctor Jorge Atavilevada, que nos haga favor de entregar el beneficio del conocimiento. Buenas tardes. En el marco del 50 aniversario de la Red Comunitaria y del Departamento de Matemáticas en su primera semana, le vamos a tocar la siguiente constancia que dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Comunal, Departamento de Matemáticas. Otorga el presente reconocimiento a maestro en artes visuales, Eduardo Oliva Mendoza, por su valencia participación en la conferencia magistral Fotografía y Matemáticas. Por Vidas Salvar el Espíritu, firma el director Dr. David Quiroga Guerrero. Muchas gracias. Pues ustedes nos tienen a favor, doctor, antes de invitar a todos, antes de cerrar por esta parte, tenemos una actividad. A ver, me tomo la libertad de hacerlo yo, y después el maestro nos permitirá invitar a las actividades que tenemos en campo, uno el día de este miércoles y jueves. Aquí en particular agradeciendo su atención
les queremos invitar a la última conferencia magistral, aplicación de las transformaciones lineales en la industria de la animación, por parte de la ingeniera Valeria Salud Herrera, como una aplicación de la asignatura de álgebra lineal dictada por el doctor Carlos Oropesa de Gorreta, la cual tendrá lugar a las 5 de la tarde en este escenario. Esperamos contar con ustedes, o por lo menos, ¿no?, que se interesen en lo que nos va a recordar, las actividades que son importantes también en el campo 1, el maestro Olivas. Por favor. Solamente para invitarlos, el miércoles y jueves tenemos actividades del Colegio de Departamento de Matemáticas en el Departamento de Comunicación Visual. Tenemos una conferencia de la doctora Angelia Ramírez con el doctor Osvaldo Archundia y con el maestro Alejandro Vázquez sobre iluminación en fotografía. Y el viernes tenemos una conferencia aquí en el auditorio a la 1:15 sobre la IA aplicada a la imagen fotográfica del maestro Emanuel Ruiz, ¿no? Entonces, invitadísimos para participar. Muchas gracias.